Portugal publica la primera subasta para la inyección de hidrógeno en la red de gas natural. La inyección de hidrógeno tendrá un precio máximo de 127 euros el megavatio hora, lo que equivale a 5 euros el kilo, y se busca fomentar con esto la inyección de hasta 3.600 toneladas por año. La verdad se queda poco cuando lo traspasamos a capacidad de electrólisis, que son 40 megavatios, lo que nos hace preguntarnos sobre la eficacia de estas ayudas. Por suerte, tenemos muchas otras vías para llevar a cabo nuestros proyectos a buen puerto, y hoy lo vamos a ver. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno renovable prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Hoy tenemos el placer de contar con Laura Delgado y Natalia Saiz, directora y senior manager del Departamento de Global Investment and Innovation Incentives en Deloitte. Laura, Natalia, bienvenidas al podcast del hidrógeno. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a participar y encantadas de estar aquí por fin con todos vosotros. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días a las dos. De nuevo, muchas gracias por participar aquí con nosotros. Y como siempre hacemos, para empezar, nos gustaría que os presentarais, a Deloitte no tanto, pero quizás sí ese departamento del que formáis parte, pero también a vuestras personas. ¿Quiénes sois, Natalia y Laura? ¿Qué tal? Vale, pues ¿comienzas tú, Laura? Sí, comienzo yo. Tanto Natalia como yo pertenecemos a una práctica dentro de Deloitte que, como ya nos habéis presentado, tiene ese nombre Global Investment and Innovation Incentives y no es otra cosa que una práctica global dentro de Deloitte que nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con ayudas públicas, incentivos públicos a distinta tipología de inversiones y proyectos. En particular, estamos enfocadas a todo el área, tanto Natalia como yo y nuestro equipo, de todo el área de energía y recursos, proyectos que tengan que ver con la transición ecológica, con la descarbonización y las políticas en este sentido que están alineadas con las de la Unión Europea. Sí, exacto. Dentro del equipo, como comenta Laura, proporcionamos asesoramiento especializado a empresas que lideran esta tipología de proyectos en el ámbito de la transición energética con el objetivo de maximizar la captación de fondos públicos para que luego estas empresas puedan ejecutar sus proyectos a futuro. ¿Y qué trayectoria tenéis profesional? En mi caso, yo soy ingeniero industrial de profesión y es verdad que sí que toda mi vida profesional, unos 20 años de carrera, la he llevado a cabo en este sector, en el sector de la financiación pública y el asesoramiento sobre todo a empresas y otro tipo de instituciones y organismos en proyectos de I+D+I, inversiones, infraestructuras y más recientemente en todo lo que tiene que ver, como decimos, el hidrógeno, entre otros, con la transición energética. Yo, por el contrario, soy doctora en biomedicina, cursé la carrera de biotecnología, que es como una ingeniería genética, y luego me especialicé en todo lo que tiene que ver con proyectos energéticos y al igual que Laura, llevo menos años, pero llevo como alrededor de 10 años también asesorando a empresas, tanto en proyectos de I+D por la parte de deducción fiscal por I+D+I, como por la parte de captación de ayudas nacionales y europeas y muy centrada, como comento en estos últimos años, en todo el sector de energía, en concreto en hidrógeno, baterías y almacenamiento, entre otros. Uh-huh. Al final es curioso, ¿no? Como el sector del hidrógeno y sí. En general el sector de las energías renovables atrae a gente de cosas y de sectores tan diferentes. Oye, pues si os parece, empecemos ya con el tema que nos trata hoy, el capítulo de hoy. Lo habéis dejado caer, fondos para proyectos de hidrógeno y de energías renovables, de la transición energética en general. Así que para empezar, si nos podéis compartir una visión general o un resumen de las principales convocatorias de subvenciones que ha habido para hidrógeno renovable, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, y luego ya entramos en detalle en las que pueden ser más relevantes con preguntas más específicas. Nada, por dar un contexto más general, y yo creo que luego, Natalia, puedes profundizar en el detalle. Sí que como ya introducíamos al principio, hay que entender que todas las políticas o todas las ayudas que hay, tanto a nivel nacional, lo que son ayudas de Estado, como a nivel europeo,
se enmarcan en la misma estrategia de la Unión Europea. Al final están alineadas con esos objetivos de lo que se llama el Fit for 55, el Green Deal, que hemos escuchado tantas veces y que no tiene otra cosa que un objetivo de descarbonizar la economía. Y a partir de aquí hay una serie de también que entender de un reglamentos a los que están sujetos las ayudas, tanto a nivel nacional como europeo. Sobre todo a nivel nacional, ese reglamento, ya seguro que comentamos más tarde, es más extenso, pero que está al final alineado con todas esas obligaciones y exigencias que vamos a pedir a todos los sectores de la economía en los Estados miembros. Pues la Unión Europea lo que hace también es poner políticas de medidas de apoyo directo, como pueden ser las subvenciones u otros mecanismos. Y luego ya eso se traduce a distintas estrategias también a nivel nacional, que si quieres, Natalia, profundizar un poquito más. Sí, justo como comentaba Laura, al final un poco con el nuevo plan del PNIE, que al final con todas las políticas de descarbonización, pues bueno, y con ese objetivo, ¿no?, que tenemos de reducción de gases de efecto invernadero para el 2030 del 32%, pues hay diferentes políticas y diferentes ayudas y fondos públicos que van a permitir implementar energías limpias, pues como el hidrógeno verde. En cuanto a un poco repaso de convocatorias que ha habido durante estos últimos años, tanto a nivel nacional como europeo, a nivel nacional es importante destacar el PERTE-ERA, que como sabéis es el PERTE es un paraguas de convocatorias que está enfocado a, en concreto, energías renovables, almacenamiento e hidrógeno. Está gestionado directamente por el IDAE y cuenta con una dotación final de 11.000 millones de euros. Digo final porque al principio hubo una inyección de 6.600 millones de euros y tras la negociación de la adenda por parte de España con la Comisión Europea se han sumado otros 4.000 millones de euros. Entonces, bueno, como veis, hay una gran dotación para proyectos enfocados a energías renovables, energías limpias e hidrógeno. En concreto, por todo lo que, la parte de hidrógeno, sí que es importante mencionar, que seguro que ya la conocéis porque en otros episodios habéis hablado de proyectos que también han estado financiados vía esta convocatoria, es Hidrógeno Pioneros. Bueno, Pioneros al final ha financiado, ¿no?, como sabéis, proyectos que tienen que ver con toda la cadena de valor del hidrógeno, desde la producción, distribución y consumo. Ha sido una convocatoria muy llamativa, ¿no?, y con unas grandes tasas de éxito en España, que ha permitido, y actualmente se están implementando y ejecutando proyectos de toda la cadena de valor del hidrógeno, financiar hasta 31 proyectos en España y han concedido 300 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, es bastante interesante. De hecho, algo que nos está trasladando el sector y varias preguntas que hay en esta línea es si va a haber otra tercera convocatoria, que luego entraremos un poquito más en detalle si os parece en eso. Otra convocatoria. Sí, ya os digo que ha sido muy interesante. Otra convocatoria también que seguro que habéis oído es Programa Cadena de Valor, que se publicó en el 2022, tenía una dotación de 250 millones de euros y al final permitía, había diferentes subprogramas y permitía financiar, pues por ejemplo, el desarrollo tecnológico, la implantación de grandes electrolizadores o incluso también proyectos relacionados con movilidad propulsada por hidrógeno. Pues hay varios, por ejemplo, prototipos de trenes propulsados por hidrógeno, vehículos. Ha sido también una convocatoria muy exitosa. Y, esta de cadena de valor, yo no sé si tenéis la misma opinión, pero era un poco como cajón desastre, ¿no? Sí, ¿Dónde podemos meter los proyectos? Pues aquí. Luego ya en cadena de valor 2 se refrendó todavía más. Ha habido un poco de todo, porque era como había líneas, ¿no?, más enfocadas a proyectos de I+D, más todo lo que tenía que ver con el propio desarrollo tecnológico de tecnologías relacionadas con hidrógeno, de electrolizadores y luego lo que comentas más a nivel prototipos. Entonces, bueno, era un poco cajón desastre, mezcla, pero sí que ha sido interesante para integrar y sobre todo dar un poco apoyo a proyectos, a diferentes proyectos también bastante interesantes. No sabemos si esta convocatoria se volverá a repetir, pero bueno, ha sido también bastante llamativa.
Y luego a nivel europeo, que me gustaría centrarme también un poquito en las ayudas a nivel europeo, que son un poco la joya de la corona, ¿no? Como conocemos, nos encontramos con una amplia variedad de oportunidades a nivel de financiación pública, pues para proyectos en diferentes fases. Pues hay que destacar, por ejemplo, el Innovation Fund, que luego si queréis comentamos un poquito más, programas como LIFE y el CEF Transportes también, que el CEF Transportes es interesante porque permite financiar la parte de los off-takers, es decir, el consumidor final del hidrógeno o también incluso la construcción de hidrogeneras. Y por último, quiero dejar la joya de la corona, ¿no? El Banco del Hidrógeno, que es un programa de financiación que sabéis que durante estas últimas semanas ha suscitado mucho interés en todo el sector, debido a que hemos tenido la resolución de la primera convocatoria hace apenas 2-3 semanas y que acaba de repartir unos 720 millones de euros a 7 proyectos de hidrógeno. Entonces, bueno, es una convocatoria muy interesante, la verdad. Sí, la verdad que hay varias opciones. Sí que es cierto que al final estas ayudas no dejan de ser, o por lo menos la intención es acelerar, ¿no?, esos proyectos relacionados con la transición energética y que se produzcan lo antes posible, ¿no? Exacto. Una pequeña mención, ¿no? Has comentado los más importantes, que son esos, pero lo bueno del hidrógeno es que también al ser tan versátil hay otras, subvenciones relativas a la investigación, al transporte, que no son específicas para hidrógeno quizás, pero que seguro que se puede colar algún proyecto, pues por eso, por el tema de la descarbonización y también son interesantes. Incluso, Javi, perdona, si me permites interrumpirte, Javi, yo qué sé, hablamos de proyectos de metanol, hasta se pueden seccionar, ¿no? Y meter captura de CO2 por un lado, producción de hidrógeno por el otro. Esas cosas se puede jugar con ellas, ¿no, Natalia? Sí, totalmente. Esto es algo también que hacemos desde Deloitte en el equipo. Nosotros cuando vemos un proyecto de grandes magnitudes o que igual pues tiene diferentes patas, lo que hacemos es intentar analizar los aspectos técnicos y el alcance del proyecto para hacer lo que nosotros llamamos hojas de ruta de financiación y al final desglosamos el proyecto en varias patas si tiene sentido para maximizar las oportunidades de financiación y viendo igual pues qué tipo, o sea, qué parte del proyecto se puede encajar en una convocatoria y qué parte se puede encajar en otra. No obstante, sí que es verdad que luego quería comentar, ¿no? Por ejemplo, convocatorias como el Banco del Hidrógeno, los Innovation Fund, al final sí que intentan de cara a la parte del hidrógeno financiar todo lo que tiene que ver proyectos integrados, ¿no? Que es lo que conocemos como proyectos que abarcan toda la cadena de valor, tanto desde la producción, distribución a consumo de hidrógeno. Pero absolutamente de acuerdo con vosotros que hay que desgranar un poquito los proyectos e ir viendo cuáles son las mejores vías de financiación para cada parte del proyecto. Exacto. Y ya nos metemos en materia por esa joya de la corona y quizás por lo que salió publicado hace unas pocas semanas el Banco Europeo del Hidrógeno, esa primera convocatoria. Natalia, Laura, ¿qué conclusiones habéis sacado? ¿Qué nos podéis contar acerca de esos cerca de 800 millones, al final algo menos, que se han repartido? Y que ha tenido bastante éxito, y la península ibérica en general. Sí, Laura, no sé si quieres comentar o ahora me complementas. Básicamente el Banco del Hidrógeno, como comentabais, es una iniciativa súper novedosa que ha sido creada al final por la propia Comisión Europea para impulsar el mercado del hidrógeno, como sabéis, renovable en la propia Unión Europea. Ha tenido mucho éxito, se han repartido, como comentabais, 720 millones, 7 proyectos, de los cuales 3 están situados en territorio español, algo de lo cual nos tenemos que sentir muy orgullosos, ¿no? Entonces, bueno, los participantes, al final es una convocatoria un poquito diferente a otras convocatorias tipo como un Innovation Fund, un LIFE. Los participantes lo que podían era presentar una puja que tenía que ser igual o inferior a 4,5 euros el kilo. Entonces, esta puja no dejaba de ser una remuneración que la propia Comisión Europea daba a los proyectos para financiar el volumen total de hidrógeno que la instalación produjera. Entonces, bueno, lo que se buscaba al final era reducir esa brecha entre el hidrógeno gris y el hidrógeno verde, ¿no? Subvencionando de manera indirecta los costes que estaban vinculados al proyecto. Es verdad que, bueno, ha tenido mucho éxito, pero como sabéis, los proyectos ganadores han tenido una puja que se encontraba entre 0,37 y 0,48 euros por kilo de hidrógeno renovable producido. Entonces, bueno, esto sí que nos ha sorprendido bastante. Sabíamos que el precio de la subasta iba a ser bajo, sí que habíamos, ¿no?, hecho apuestas de que pues igual podría ser por debajo de 1, pero no tan
tan bajo. La pregunta ahora que nos tenemos que hacer un poco todos y reflexionar es confirmarnos si realmente estos proyectos van a ser viables con este premium tan bajo que tienen para poder entrar en operación y producir el hidrógeno prometido. Entonces, bueno, el tiempo nos confirmará un poco todo esto, pero es verdad que tenemos que tener en cuenta que ahora estamos en un proceso de negociación con la Comisión Europea en las cuales los proyectos ganadores tienen que firmar un contrato y tienen 5 años para entrar en operación. Entonces, bueno, hay que presentar unas garantías y demás. Entonces, bueno, ahora es donde estamos viendo realmente si estos proyectos van a poder ser viables de salir adelante con estos precios. Al final, si comparamos estos precios con, por ejemplo, el IRA, que como sabéis es el marco de financiación de Estados Unidos, en el IRA en Estados Unidos están dando $3 por kilo de hidrógeno producido a las empresas directamente. Allí no hay ni puja ni nada por el estilo. Entonces, bueno, tenemos que ir viendo un poco la realidad, ¿no? del sector y ver si realmente estos proyectos que esperemos que sí puedan salir adelante con estos precios. Es que justo ahora salíamos de una reunión Javi y yo, y lo que estábamos hablando era literalmente eso, que nos daba la sensación de que esto era una estrategia para meramente conseguir más ayudas que si te presentas a un pionero, a una cadena de valor, que estás limitado a esos 15 millones y ya está, decir, mira, oye, soy un poco más competitivo que mi vecino de al lado. Pero vamos, está claro que con 30 céntimos el consumidor final va a tener que pagar un premium seguro. Pero aún así, por ejemplo, yo veo algún proyecto de los ganadores en España que los conocemos un poco mejor y sigues estando muy, muy alejado de cualquier tipo de rentabilidad. Eso es, yo creo que aquí, de hecho, la Comisión Europea, que exigía un modelo financiero bastante detallado para al final ver ese gap entre el coste del hidrógeno y el precio que están dispuestos a pagar los off-takers, pues todo el mundo, digamos, que hace y han hecho esa lógica lectura de esto. Este es una reducción de ese gap, esto me ayuda en mi producción, en la parte operativa de producción del hidrógeno, pero había otra lectura que probablemente es la estratégica, o podemos confirmar que en muchos casos es la estratégica de los proyectos ganadores, que es esa comparativa que apuntabas. Si yo en un Pioneros consigo 15 millones como máximo, o en un Innovation Fund, al final, pues haciendo cuentas, por mucho que sea un 60% de los costes relevantes, bueno, los que conocen este programa, pues al final hay una serie de criterios que te acaban bajando un poco respecto al presupuesto total de tu proyecto, bastante el porcentaje. A lo mejor aspiras a unos 100, ciento y pico millones. Pues fíjate los proyectos ganadores, pues algunos con 250 millones o los más pequeños con 25, pues lógicamente pues al final te interesa. Sobre mi CAPEX bajo una parte del coste de producción del LCOH, no lo miro tanto como bajar el coste operativo y la reducción respecto a lo que está dispuesto a pagar el off-taker, y me salen los números un poquito mejor. Entonces yo creo que esa es la lectura que se ha realizado. Es decir, en mi modelo financiero yo cuento con unos, en vez de entre 15, 100, depende de si es un proyecto pequeño, un proyecto grande, millones de euros que tenía hasta ahora de base, pues jugando hacia una buena apuesta en el banco del hidrógeno, me aseguro unos 25 en proyectos pequeños o más de 200 millones en un proyecto grande. Esa es un poco, y luego está la segunda derivada que bueno, yo no había caído del todo en esto, pero nosotros tenemos 5 años, que lo comentaba Natalia, ¿no?, para ejecutar los proyectos, que ahora, de hecho, ya lo comentaremos en la segunda convocatoria, que creo que se ha reducido a 3, pero no nos obliga a mantener el CAPEX que hemos presentado, como por ejemplo es en Pioneros. Es decir, si esta gente compra el electrolizador dentro de 4 años, la ayuda al precio al euro por kilo será la misma. Entonces también ahí entiendo que yo creo que han sido los más listos de la clase y se han jugado muy bien con las reglas porque, claro... Hay más flexibilidad, exactamente. Exacto. Hay más flexibilidad, sí. No es como en esas otras ayudas, sí, que apuntábamos de un Pioneros o un Innovation Fund, donde luego tú te comprometes a ir justificando que efectivamente el uso que has hecho para esa subvención ha ido a ese CAPEX. Sí, de hecho aquí, perdonad que os interrumpa, aquí como comentabais, no hay que justificar, o hay que justificar que tú estás produciendo cada 6 meses tus X kilos de hidrógeno y que cumplen con la normativa de los actos delegados y que son RFNBO, y por eso te van a pagar. No tienes que justificar dónde te estás gastando el premium que te está dando la Comisión Europea. Entonces, bueno, ahí hay más flexibilidad por ese lado. Eso es. Claro, y comentabais también antes... ese tipo de proyectos, la viabilidad, si al final serán rentables o no. No sé si vosotros habéis presentado alguno
a esta convocatoria, pero seguro que conocéis un poco el proceso. ¿Qué nivel de madurez se les exigía o se les exige? Sí, desde Deloitte hemos presentado 8 proyectos, 8 solicitudes, y es verdad que es un proceso complejo en el cual la madurez tanto técnica como financiera del proyecto tiene que ser muy elevada, ¿vale? Necesitamos proyectos, al final tened en cuenta que tienen que entrar en operación en 5 años y otros proyectos han entrado antes en operación, dependía un poco de la estrategia de cada empresa. Nos piden mucha información técnica desde el punto de vista de que la Comisión Europea quiere comprobar la madurez técnica del proyecto. Por ejemplo, nos piden autorizaciones ambientales, nos piden licencias si se han avanzado, nos piden también, por ejemplo, permisos de conexión. De hecho, ahora lo comentaremos, pero algo clave para la segunda call es que ya han puesto un template específico y están dando muchísima importancia a las evidencias del grid connection, de la conexión a red. Para aquellos proyectos que estén conectados a red, pues hay que presentar evidencias de todos estos procesos administrativos. Entonces, bueno, cuanto más maduro es el proyecto, más viabilidad va a tener desde el punto de vista operacional y técnico, y lo mismo financieramente. Hay un documento muy complejo que hay que presentar, en el cual hay que presentar un modelo a 10 años vista y nos piden muchos detalles desde el punto de vista económico. Eso sí, Pero tú en el modelo podías decir un poco en el sentido de la rentabilidad del proyecto, no te daban podías un poco ahí ajustar como claro, quisieras, que también era la jugada o la estrategia de bajar el bid price todo lo que quisieras. Y luego también a nivel de exigencia hay que presentar, y más que en un pionero, hay que presentar la estrategia de adquisición con todo detalle de la energía renovable, la estrategia de adquisición del electrolizador, toda tu estrategia de venta del hidrógeno comprometida en un 60%, a quién, cómo, todo eso, el cumplimiento que decía antes Natalia de los actos delegados, todo eso tiene que estar bien documentado. Entonces, es verdad que quizás en solicitud la comisión lo puede revisar más o menos, pero antes o después llega un momento en que la comisión lo va a revisar en detalle. Si no es en solicitud, va a ser en la firma del acuerdo del Grant Agreement. Y, y aún así, un proyecto que no cumpliera realmente todos esos requisitos se caería por sí mismo. O sea que en algún momento los proyectos que quizás hayan sido más aventureros en su apuesta, pues lo tendrán más difícil a la hora, por ejemplo, ya de toparse con la consecución de una garantía bancaria. Entonces, todo eso tiene que ser al final razonable. Nosotros apostamos por mirar también los proyectos muy desde la demanda, que tengan sentido de cadena de valor integrada, que estén todas las patas con vistas de negocio realista, esa madurez operacional, técnica y financiera que comentaba Natalia. Son cosas que pide la Comisión Europea, pero es que aunque no las pidiera, lógicamente tienen que estar ahí. Claro, claro. Bueno, sin duda una convocatoria muy interesante que no va a ser la primera, que va a haber más. Así que no sé si tenéis indicios de cuándo podría salir la segunda, que ya salió el borrador, ¿no? Y hay pequeños cambios, ¿no? La reducción que comentaba Bryce, de quizás de 5 a 3 años, que eso la verdad que influye mucho. Al final, que reduzcan el precio máximo del gap por debajo de 4,5, que me parece que también lo reducían, es únicamente para corregir menos proyectos, ¿no? Porque al final el corte va a estar muy por debajo, seguramente. No sé qué opináis, cuándo va a salir y qué cambios más hay. Os comentamos un poquito, como comentáis, han salido el borrador de las Terms and Conditions y sí que hay modificaciones. Por ejemplo, cosas importantes que han cambiado, lo que comentáis, la entrada de operación de 5 a 3 años. Esto se ha basado un poco en la media de los proyectos presentados. La mayoría de los 132 proyectos que se presentaron han hecho una media, y a la media de la entrada en operación de estos proyectos era de 2,9, ¿vale? Entonces, bueno, han dicho, pues bajamos la entrada en operación a 3 años. Luego, cambios importantes es el bid price, pero bueno, que creemos que va a estar también, como hemos visto en esta primera, muy por debajo de los 3,5. Y otro cambio importante que está afectando a varias empresas es el tema de las garantías. Hemos pasado de 4% a 10% de garantías, ¿vale? Se han puesto más estrictos con este punto. Y algo muy interesante es que han dejado un budget reservado para proyectos cuyos off-takers sea el sector marítimo. Entonces, bueno, estamos viendo que están apostando mucho por descarbonizar este sector. Entonces, aquellos proyectos que presenten cartas de que van a tener finalmente un off-taker del sector marítimo contarán con un budget separado de la propia convocatoria.
Y otra cosita también importante a mencionar es que están haciendo un guiño en las guidelines, en las bases de la convocatoria, a el uso de electrolizadores producidos en la Unión Europea. ¿Vale? Están un poco dejando fuera electrolizadores que vengan de China, de Estados Unidos, porque al final quieren fomentar un poco las capacidades también de producción de electrolizadores dentro de la Unión Europea. Entonces, bueno, están dando prioridad también a esto. En cuanto Y a perdona, cómo... Natalia, a qué le llamas un guiño? Un guiño, ¿Van a pues que no... valorar Sí. positivamente o...? Claro, van a valorar positivamente. No dejan muy claro porque también comentar que esta convocatoria, a diferencia de, por ejemplo, de un Innovation Fund, que hay una puntuación de pues sobre 10, como en un examen, ¿no? Sobre 10, 5, sobre 20, 2 puntos. Aquí es únicamente pass o fail, ¿vale? Entonces hacen una revisión de toda la documentación que presentamos y una de la documentación que hay que presentar, como ha comentado Laura antes, es la estrategia de aprovisionamiento de un electrolizador. Entonces hay que escribir un documento muy detallado de dónde va a venir tu electrolizador, las características técnicas y demás. Y entonces están diciendo que van a priorizar, en principio, electrolizadores que vengan de proveedores de la Unión Europea. Vale. Todo va O un poco sea, ligado dentro como lo que pasó este año, ¿no? Que empataron varios a 0,48, pues igual eso puede, entre otros factores, decidir si eres tú el que pasa o no. Se Puede ser, podría puede ser. juzgar así. No han dejado todavía, estamos esperando realmente que salga el borrador final, ¿vale? Porque ahora, o sea, está uno que está a consulta pública, que las empresas pueden dar comentarios hasta el 6 de junio, entonces tendremos que ver un poco cómo se articula esto, pero podría ser pues eso, un guiño a que van a fomentar el uso de estos electrolizadores. Pero esto tiene sentido, porque esto va un poco ligado al final con las políticas de la propia Unión Europea. Están sacando, como sabéis, ahora hay una convocatoria también bastante interesante que gestiona el IDAE de cadena de valor, que están fomentando al final la fabricación el establecimiento de fábricas de electrolizadores en España. Entonces, bueno, están intentando atraer al final este tipo de fábricas aquí a la Unión Europea, de electrolizadores, paneles solares, baterías. Entonces, bueno, tiene todo un poco sentido. Seguramente no sea que íntegramente esté fabricado electrolizador para el banco de hidrógeno Sí. en la Unión Europea, pero sí que de alguna manera parte o sea, se vaya poco a poco la capacidad productiva o integración o componentes, esa estrategia está ahí y es verdad que hay dudas de cara a cómo seguir bajando el coste de producción, si me traigo un electrolizador o no de un país tercero. Entonces eso también es uno de los puntos que están ahora las empresas viendo cómo optimizar. Veremos cómo sale efectivamente, porque en el requisito no está claro, como comentáis, que no está claro cómo va a jugar a la hora de elegir un proyecto este nuevo parámetro. Exacto. Importante que lo que comentabais, va a abrir la convocatoria, se espera que abra a final de septiembre, ¿vale? Esa es un poco la información que tenemos. De todos modos, animo a todos los oyentes a que el 12 de junio hay un webinar, bueno, se puede ir también presencial, nosotros estaremos allí presencialmente en Bruselas, porque la propia Comisión Europea, CINEA, va a anunciar las sugerencias que les han ido llegando de las empresas, porque ahora hay un periodo abierto, como he comentado, de consulta pública y van a, en principio, anunciar las Terms and Conditions finales, esperemos ese 12 de junio. Entonces, bueno, os podéis registrar y ahí comentarán un poquito detalles de esta segunda convocatoria, que se espera también que tenga más financiación que la primera. Pues ahí estaremos todos entonces. Y ya para dejar a un lado al Banco Europeo del Hidrógeno, y antes Sí. Laura comentabas, ¿no? Esas limitaciones en las ayudas, bien sea pues las ayudas nacionales que tienen ese cap de 15 millones o ya el Next Generation que, bueno, pues al final esas actuaciones subvencionables siempre nos la juegan un poco con respecto al CAPEX total. Sí que es cierto que hay una figura ciertamente desconocida, diría yo, o muy ajena a la mayor parte de las empresas del país, que son los IPCEIs. A mí me gustaría que arrojaseis un poco de luz y nos explicarais exactamente en qué consiste esto y por qué de vez en cuando aparecen 400, 600 millones de euros asignados a IPCEIs de los que casi no habíamos oído ni hablar ni sabíamos cómo presentarnos, ¿no? Entonces, ¿podéis decirnos un poco en qué consisten?
Sí, si quieres ahora, Natalia, lo explicas más en detalle. Claro. Hay algunos aspectos también importantes aquí, más conceptuales de alto nivel, que hay que entender. Por un lado, la Comisión Europea, sus programas como el Innovation Fund y el Banco Europeo del Hidrógeno, que hemos comentado, funcionan con unos fondos y las propias reglas de la Comisión Europea, que son más sencillas, más accesibles, si bien compites con otros Estados miembros. En cambio, para los Estados miembros de la Unión Europea, per se, a priori, no pueden otorgar ayudas. Las ayudas de Estado que se llaman están prohibidas, salvo en determinadas excepciones. Digo que este concepto, por introducirlo, es importante porque esas excepciones son o bien estos programas que están reglados y que vienen en un reglamento europeo que para cierta tipología de proyectos que llaman categorías se pueden otorgar ayudas, y son las convocatorias, como por ejemplo a través del mecanismo de recuperación, todas las convocatorias del PERTE-ERA que hemos comentado, o bien podrían asignarse, si se negocia directamente con la Comisión, una ayuda directa, que a priori está prohibido, pero si se negocia con la Comisión, pues otorgar una ayuda directa a un proyecto concreto de una empresa en particular. ¿Qué pasa? Que los IPCIs es un mecanismo que articula un poco entre la Unión Europea y los Estados miembros esa tipología de ayudas o asignaciones directas a proyectos concretos para un marco de, digamos, tipología de tecnología o inversión que le interese a la Comisión promover. Ordena un poco esa tipología de ayudas directas a ciertos sectores o empresas. Dicho esto, digamos que hay una parte de gestión directa por la Unión Europea en articular qué y cuánto, a qué proyectos o a qué tipología de tecnología y quieren promover, y luego, una vez que hay esa predeterminación, acaba siendo el Estado miembro el que termina de articular el otorgar los fondos a los proyectos concretos. Por eso también hay como mucho, se escuchan los IPCIs, luego de repente se vuelve a oír, pues publica el Ministerio, en este caso de que sea el de Transición Ecológica, pues tantos proyectos han financiado, y llueven esos millones de repente cuando se había escuchado el IPCI hace un año. Bueno, pues esto es el decalaje que sucede, porque es algo que al final se articula entre la Unión Europea y los Estados miembros. Pero si quieres, por el nivel más técnico, Natalia, profundizar. No, es un poquito lo que comenta Laura, que se escucha mucho, ¿no? Son muy atractivos debido a que están mucho en las noticias, a su capacidad al final para financiar proyectos de gran envergadura y demás, pero es verdad que la complejidad de estos programas radica un poco en lo que se comenta Laura. Son ventanas que además tienen que ser promovidas por, en este caso, el propio Ministerio junto con la negociación con la propia Comisión Europea. Están impulsadas, como comentamos, por los Estados miembros, y en cuanto al hidrógeno se escucha mucho, pero porque son oleadas que igual hay un decalaje, como comentaba Laura, salió la consulta pública o el propio, en este caso el Estado miembro, lanza esta convocatoria, ¿no? para ver qué interés hay, pues por ejemplo en el sector del hidrógeno, de las baterías, igual en 2020, ¿vale? Y lo que pasa es que hay un decalaje de cuándo llegan esos fondos a las empresas. En concreto en el sector del hidrógeno, como sabéis, ha habido 3 IPCIs, el último con 6.900 millones de euros, que ha sido otorgado directamente al sector, y al final son proyectos muy estratégicos y transfronterizos, pero que al final tienen una limitación temporal, y luego aparte son muy estrictos a nivel de requisitos y conllevan muchísima parte administrativa en cuanto a contacto con la propia, pues esto, en este caso con el propio Ministerio, con la propia Comisión Europea. Creemos que hay ayudas bastante más interesantes para financiar esta tipología de proyectos, pues como hemos comentado, tanto el Banco del Hidrógeno como el Innovation Fund, como pioneros, más que igual los IPCIs en este punto en el que nos encontramos, porque sí que es verdad que no esperamos un nuevo IPCI en la parte del hidrógeno. A corto plazo, hablo a corto plazo. Entonces, bueno, pues, no sé si hemos dado un poquito de luz en este punto. Mucha. Eso sí que me sorprende que no vaya a haber más, porque al final, hombre, no podemos quejarnos, ¿no? Con las convocatorias que están saliendo. Además, ahora se ha acelerado todo, pero sí que es cierto que nosotros lo decimos mucho. Si queremos hacer proyectos grandes, los 15 millones de euros te dan prestigio, prácticamente. No te dan ninguna viabilidad económica. Entonces, bueno, se me hace extraño que no haya, pues, instrumentos un poco más allá de los europeos que ya existen, a nivel de Estado miembro. Entonces, solo para entenderlo, es el propio Estado
el que propone, es decir, el que dice, oye, nos gustaría hacer un IPCEI de industria para, pues, por ejemplo, el que hubo, ¿no? El primero de los camiones de Iveco, los electrolizadores de Sener. El propio Estado hablará con su industria interna y propondrá eso ante la Comisión Europea, que es la que lo aprueba y lo publica. Bueno, Bueno, Laura, perdona. no, sí. Iba a decir que es un poco las dos cosas. Al Las dos final, cosas, sí. esto podría ser así y un gobierno de un Estado miembro proponer una iniciativa y luego encajarlo, pero de alguna manera los IPCIs lo que han hecho es ordenar esas conversaciones que no sean bilaterales entre Estados miembros y la Comisión, sino que sean totalmente alineadas con la estrategia que quiera promover la propia Comisión hacia los Estados miembros. Entonces sí que está armonizado y alineado desde la Comisión. Otra cosa es que en general un Estado miembro puede proponer, oye, yo quiero en este área por estos motivos y porque hay este gap, pues este fallo de mercado, no distorsiona el mercado interno, tal, y justifica porque quiere otorgar una serie de ayudas directas a un sector o a una empresa particular. Esa conversación puede partir del Ministerio. En este caso, los IPCIs es algo más conjunto y más ordenado desde la Comisión. Vale, entiendo. Eso lo que también parece, ¿no? Es que es más pragmático en el sentido de que lo limita a las grandes empresas, que tienes menos conversaciones, porque eso para, digamos, las pymes o las empresas más alejadas del ministerio es muy complicado de acceder, pero sí que es muy focalizado en esa estrategia de desarrollo que tiene tanto el Estado como la propia Comisión Europea para, pues, cumplir con todas esas otras hojas de ruta, ¿no? que ya hemos ido dejando caer antes. Y en España, de lo que se ha dado, sabéis, igual os estoy metiendo aquí en un berenjenal, pero ¿sabéis qué porcentaje de éxito han tenido estos proyectos? Porque sí que aquí tuvimos a Sener, que nos dijo que ya estaba trabajando en ello, pero recuerdo que también Iveco, H2B2, juraría que también había recibido. ¿Se están ejecutando estos fondos IPCEI o ha pasado un poco como con pioneros y demás que están muy a la espera de ver cómo avanza el sector? ¿Tenéis alguna noticia de esto? Depende de los IPCIs y en cada caso van a un ritmo diferente porque aunque el mecanismo a priori parezca el mismo, el que hay de fondo, en la práctica luego es el ministerio el que tiene que ir articulando dónde encaja esos fondos preasignados a esos proyectos, a sus proyectos con nombre y apellidos y con empresas, realmente cómo luego se aterriza. Eso está pasando en todos, en el de microelectrónica, por cambiar también de sector, en el caso de los IPCIs de hidrógeno. Entonces, no es tanto que sea un éxito o no, realmente al ser fondos preasignados sí que tienen unos requisitos y si se encajan dentro del mecanismo de recuperación, lo que son los Next Generation, tienen un corsé, unos requisitos bastante estrictos también de tema de plazos y otros requisitos de cumplimiento, no puedes alargarlo sin edie, que sería un poco el único riesgo que veríamos aquí. Pero en la práctica es cuestión de que el gobierno consiga articular a través de qué mecanismo asigna esos fondos a esos proyectos que ya están precualificados, por así decirlo, para otorgar los fondos. O sea que no tendría por qué tener ese mayor riesgo, salvo el que se vayan alargando los plazos y no se consigan asignar. Vale, estupendo. Pues yo creo que ya hemos hecho un repaso así de todas las ayudas que hay por España. Ahora sí que nos gustaría centrarnos un poco en los fondos Next Generation, en todos los fondos que deben de esta línea de la Unión Europea. Ya hemos comentado que vienen los IPCEI. También ha salido publicado hace poco a consulta pública los famosos valles del hidrógeno. Habéis comentado que os preguntan mucho por un Pioneros 3. ¿Qué echáis en falta que vaya a venir o qué creéis que va a venir ahora? Vale, pues comentamos un poquito en cuanto a programas que quedan por venir a nivel nacional. Como comentabas, la apertura de valles de hidrógeno tiene que ser inminente. Esperamos que abra antes de final de verano. Valles de hidrógeno, en principio, esperamos que sea parecido a Pioneros, pero al final con la particularidad, ¿no?, de que va a ir dirigido un poco a estos ecosistemas que se llaman valles de hidrógeno. Estamos a la espera un poco también de conocer un poquito más de detalle de la convocatoria, como comento. Más a largo plazo sí que hay posibilidad de que haya una tercera convocatoria de pioneros y probablemente también de cadena de valor, ¿vale? Pero no hay información oficial y en todo caso
caso sería a finales de año o principios del año que viene. Es verdad que Pioneros, como sabéis, ha tenido un gran éxito, entonces, bueno, sí que se están planteando abrir una nueva convocatoria. Esto es un poquito a nivel nacional. Luego es verdad que echamos en falta, por ejemplo, en la parte de más centrados en proyectos de I+D, como proyectos de grado de madurez más bajo, en las misiones, otras misiones que han salido las misiones hace apenas unas semanas, echamos de menos alguna convocatoria más enfocada al sector energético y en concreto a hidrógeno, que otros años las ha habido y hay proyectos muy buenos financiados para desarrollar tecnologías relacionadas con el hidrógeno. Y este año es verdad que lo hemos echado en falta, este punto, ¿vale? Convocatorias más, como comento, de I+D enfocadas a hidrógeno. Y luego a nivel europeo, pero bueno, esto ya fuera del marco nacional, como sabéis, la gran oportunidad, como hemos comentado, es la segunda convocatoria del Banco de Hidrógeno. Y luego, bueno, echar en falta, Laura, no sé si quieres comentar, pero por hacer un poco carta a los Reyes Magos, ¿no? Nos encantaría pues mayores fondos, como comentabais antes, para este tipo de convocatorias, para un Pioneros, para un Cadena de Valor. Al final, si comparamos estos fondos o estas convocatorias con el IRA en Estados Unidos, pues estamos muy lejos en cuanto a presupuesto y agilidad e implementación, ¿no? Del desembolso, sobre todo de los fondos. Entonces, bueno, esto es un poco carta a los Reyes Magos. No sé si, Laura, quieres añadir algo más. Sí, luego también tenemos el IDAE, pero es verdad que también la limitación presupuestaria está aquí. El IDAE ha sacado dentro de su estrategia de inversión, que ya tenía el plan estratégico del IDAE, estaba esa estrategia de inversión para todo lo que tiene que ver con acelerar la transición energética. Han anunciado esos 100 millones para invertir directamente en proyectos o en empresas con una inversión minoritaria sin ticket mínimo, pero es verdad que ellos se plantean a lo mejor unos 10 millones máximo y también es interesante porque están ahora escuchando proyectos, hay un procedimiento más o menos formal para acercarse al IDAE con proyectos concretos en los que se quiera también plantear o valorar conjuntamente la opción de que el IDAE entre en esa inversión. Y bueno, pues es un instrumento más que veremos qué recorrido tiene. Que Sí, esto es aquí bastante IDAE, interesante. Perdona. perdón, digo, IDAE aquí entraría En el capital. El como capital. co-desarrollador del proyecto. Entraría como capital, o sea, inversión es como empresas que están ahora, por ejemplo, buscando rondas de financiación y levantar inversión, levantar rondas, ellos entrarían con un ticket bajo de máximo 10 millones de euros y podrían entrar en el propio capital. Ya os comento, estamos en contacto en ocasiones con empresas que están buscando este tipo de financiación, entonces, bueno, el IDAE actualmente se está reuniendo, como comentaba Laura, con varias empresas del sector para ver dónde pueden Perdóname, Sí. Natalia, que te interrumpa. Para un ejemplo práctico, o sea, Uh-huh. estaríamos hablando de... Vamos a un proyecto de hidrógeno o de metanol o lo que Vale. sea. Estaríamos hablando de que IDAE participaría como Sí. desarrollador en el propio proyecto y han dado especificaciones de si es en la fase de desarrollo, si es en la fase ya de ejecución o qué interés tienen ellos en participar. Bueno, es otro mecanismo de apoyo. Al final entrar en el capital con una parte de participación en el equity y como viene haciendo ya muchos años, por ejemplo, el CEDETI dentro del Ministerio de Ciencia con el programa Invierte, pues están intentando, es algo que habían hecho de manera anecdótica, pero yo creo que ahora están intentando impulsarlo de una manera más estructurada y veremos. A ver, tampoco ellos no saben decir todos los detalles, están un poco testando cómo puede ser, pero sí, es así, es entrada en el capital para impulsar el proyecto con una participación siempre minoritaria, obviamente, y es verdad que hasta ahora, pues yo creo que casi todo lo que están viendo son proyectos más pequeños, quizás, que también comentabas, que necesitan ese impulso y a lo mejor a las grandes ayudas no pueden acceder tan fácilmente.
Claro, por ejemplo, imaginaros una pyme, ¿no? O una startup, o tampoco, ¿eh? Pueden ser grandes empresas, una SPV, que al final está desarrollando una tecnología de hidrógeno y necesitan al final una inyección de capital en la propia SPV, en la propia empresa. Pues IDAE puede dejar hasta 10 millones de euros. En cuanto a requisitos, es un proceso en el cual hay que rellenar, cumplimentar una memoria, parte financiera del proyecto, se manda, es como similar a una ayuda un poquito más liviano, y ellos agendan una reunión con la empresa. Entonces, bueno, como comenta Laura, están evaluando un poco proyectos y tienen ahora mismo 100 millones de euros para invertir. Qué bueno. Mm. Pues eso me parece muy interesante. Sí. Sí, Nada, sí, lo eso IDAE sería esto lo solo para hizo, ¿verdad? Para hidrógeno. desplegar la eólica, la mini hidráulica y demás. Eso Ya es. ha hecho esto en el pasado y fue caso de Exacto. éxito. De hecho, Mm. incluso en hidrógeno, juraría que ya son codesarrolladores en Mallorca, en el Green Highland. Ujú. Están Sí, intentando. exacto. Justo es un ejemplo. Hay ejemplos que por eso ellos ya dicen que no es algo totalmente novedoso. Lo que es nuevo es que hayan sacado un programa más estructurado, donde la interlocución que comentábamos antes para las ayudas directas o las ayudas de Estado directas del IPCI siempre parece menos accesible para cómo llego yo al Ministerio para contarle mi proyecto y que se lo cuente a la Comisión Europea. Pues han articulado esa ventanilla más fácil de acceso, con menos barreras para estas conversaciones. Oye, si surge que sea natural que entre en el proyecto, está articulado un pacto de socios, está todo más o menos estructurado dentro de lo que es el formulario y la documentación que propone ya IDAE, pues se pueden valorar esas condiciones, aunque todo se negociaría en el momento en el que se decidiera avanzar. Pero sí, no está limitado obviamente a hidrógeno. Aquí buscan proyectos de descarbonización, movilidad, toda tipología de proyectos en el ámbito de la transición ecológica, energética. Pues me parece, tremendamente interesante esta posibilidad, sobre todo desde el punto de vista de las empresas, lo que habéis dicho, ¿no? Más pequeñas, con menos acceso a financiación y que en muchas ocasiones pues al final se ven muy, muy penalizadas por todo esto. Yo sí que, ahora que también comentabas esas condiciones más livianas, Laura, quería preguntarte sobre si vosotros estáis encontrando mucha diferencia en cuanto a las solicitudes que se hacen en Europa o en España en cuanto a requisitos. Natalia sí que comentaba que ese Banco Europeo es muy exigente, pero me gustaría también saber un poco más en términos generales, ¿no? Si es más difícil Europa que España. En términos generales, el caso del hidrógeno es que es muy particular porque justo las convocatorias que hay en Europa son extremadamente complejas en cuanto a que los proyectos lógicamente también lo son. Son unos proyectos, hablamos de importes siempre de 1.000 millones, son proyectos de infraestructuras, con lo cual la complejidad es intrínseca al proyecto. Pero en general, en las ayudas de los Estados miembros, las ayudas en este caso que tenemos a nivel nacional, se rigen por una serie de normativas que comentábamos al inicio que limitan mucho a los gobiernos, a los ministerios, una serie de requisitos que a veces las empresas no entienden y demandan. Es decir, por ejemplo, las empresas, las ayudas que pueden otorgar a empresas, las convocatorias que sacan los ministerios, en este caso el Ministerio de Transición Ecológica, tiene una limitación a tipología de proyectos, pues o bien solo I+D o una tipología de infraestructuras, con unas intensidades máximas en cuanto a porcentaje de ayuda, con una serie de máximos en cuanto a ayuda para esa tipología de proyectos. Por ejemplo, hablamos de los 15 millones de pioneros. Hay una serie de limitaciones en unas reglas del juego que las ayudas de la Comisión Europea directas no tienen. Entonces, en ese sentido, ¿y qué pasa? Que todo eso, todas esas reglas que el reglamento de ayudas de Estado, la Ley General de Subvenciones que tenemos aquí, al final se traduce en muchísima burocracia y en complejidad para los ministerios para conseguir sacar las convocatorias y para las empresas para acceder. Todos esos requisitos que vemos que luego la convocatoria no acaba de aprobarse, los requisitos tan complejos, el DNSH, el tal, todo eso es las ayudas nacionales. En las europeas son menos burocráticas, la programación de las convocatorias, todo es muchísimo más cierto, hay certidumbre, sabes cuándo van a salir, cómo van a salir, o sea, juegas con muchísimo más certidumbre que las nacionales. Ahora bien, compites con toda la Unión Europea en tus proyectos, con lo cual son muchísimo más competitivas, suelen ser más golosas, aunque ahora mismo las ayudas de Next Generation, como van a intensidades de ayuda máximas, pues están saliendo también con unos porcentajes muy interesantes. Pero en lo general sería más burocráticas, más complejas de requisitos y más limitantes para los Estados miembros las nacionales,
más fáciles de entender las reglas del juego, las de la Comisión Europea, pero también compites muchísimo, con lo cual tienes que presentar proyectos muy, muy bien armados en la Comisión Europea. Sí, Sí, mucho Natalia, más armados. empieza. Sí, no, Laura, justo lo que iba a comentar, que desde el punto de vista no nuestro como consultora, ambos convocatorias al final tienes que ir muy preparados, son todas las convocatorias muy competitivas, pero es verdad que a nivel de Europa el nivel técnico, el detalle que te piden es mucho más exigente desde el punto de vista del proyecto, ¿vale? Pues por ejemplo, la parte financiera que hay que presentar, comparamos un banco del hidrógeno o un Innovation Fund, ¿vale? Por no hablar del banco del hidrógeno con un, por ejemplo, Pioneros, y los files que hay que presentar desde el punto de vista del business model son muy complejos. Entonces, bueno, ahí sí que se necesitan expertos que tenemos en el equipo, ¿no? En materia de, de Financial Advisory, entender muy bien el modelo, el business plan. La documentación es un poquito más tediosa, por decirlo así. Vale, y hablando de subvenciones, sí que me gustaría saber vuestra opinión acerca de lo imprescindibles o no que son este tipo de fondos, ya sea cual sea, o si hay alguno más imprescindible que otro, a la hora de que un proyecto sea viable. Si consideráis que esos 0,30 o 0,37 que comentábamos del Banco Europeo es imprescindible, si los 15 millones que puedes obtener para Pioneer es imprescindible, o simplemente, bueno, pues te da un puntillo de mejora frente a tu competidor más directo, te da publicidad, te da prestigio, ¿no? Como a veces comentamos. A ver, en general todas las ayudas por su naturaleza la Unión Europea las permite dar y las da porque hay un gap, o bien hay un gap tecnológico en o sea, que esa tecnología todavía no o se financia o se subvenciona o no va a llegar al mercado, o hay un gap de mercado, y en el caso del hidrógeno que hay un gap clarísimo, pues obviamente las ayudas son necesarias. La pregunta quizás también es si son suficientes. Quizás lo que echan en falta, hemos comentado yo creo en las nacionales a nivel presupuestario, en el Banco del Hidrógeno pues también se ha quedado corto con la expectativa, y esa expectativa viene de al final la necesidad. Yo creo que la necesidad de esas subvenciones está, y lo que hay que pues intentar ordenar o navegar bien en las oportunidades para optimizar. Que prefiero esos 15, como conseguir un pionero, si prefiero esos 15 millones, jugar bien en el Banco del Hidrógeno, intentar ir un poquito más, ordenar internamente esas opciones en paralelo a tu modelo de negocio, a tus inversores, y armar el proyecto técnicamente, para mí sí que es una ventaja y es absolutamente necesario. Sí, yo, por ejemplo, en la parte de los proyectos de hidrógeno, para mí es clave que las empresas reciban financiación como comentáis. Lo que pasa que, bueno, igual dependiendo un poquito del programa, pues nos quedamos más cortos o menos cortos para al final cubrir ese gap que hay, ¿no? Esa brecha que hay entre el coste de producir el hidrógeno y el coste de venta. Si no, eso no va a ser nunca, estos proyectos nunca serían viables. Entonces, para mí es primordial si queremos introducir un vector energético como es el hidrógeno en nuestra sociedad. Sí, bueno, al final la clave reside en que el proyecto esté bien armado, ¿no? Y Exacto. tenga un consumidor y un off-taker dispuesto a pagar el precio, sea cual sea, que tú lo vayas a vender, con o sin ayuda. Sí, Genial. y para Pues, estas... Sí, perdona, nada, que únicamente quería apuntar que para estas convocatorias es primordial el anticiparse, ¿vale? Aparte de tener un proyecto muy bien montado, es primordial anticiparnos a la publicación de las convocatorias, entender muy bien el proyecto y ver qué opciones de financiación hay para mi proyecto para maximizar las oportunidades. exacto. Y también relacionándolo con esta pregunta anterior que os he lanzado, ¿apostáis por el reciclaje de proyectos para otras convocatorias o otras rondas? ¿O veis más interesante quizás, como hemos dicho al principio, el presentar un mismo proyecto pero dividirlo en diferentes actuaciones? Pues oye, la captura de CO2 por un lado, la planta de hidrógeno por otro, la planta renovable por otro, bueno, diferentes opciones. Sí.
Aquí lo que es clave es, y lo que siempre hacemos en el equipo, es realizar un análisis exhaustivo del proyecto. Hay que entender muy bien cuál es el alcance técnico para posteriormente hacer una hoja de ruta de financiación, que es lo que llamamos en el sector, para optimizar el acceso a fondos. Entonces va a depender muchísimo. Tenemos que entender muy bien el alcance del proyecto y también los requisitos de las convocatorias. Es decir, por ejemplo, un proyecto de producción, distribución y consumo de hidrógeno, igual la parte del banco del hidrógeno solo te permite financiar hasta el transporte, pero lo que viene siendo la parte de consumo de una empresa, por ejemplo, de vidrio, ¿vale?, que se quiera descarbonizar, eso tendríamos que buscar otra ayuda, como por ejemplo un PERTE de descarbonización para esa empresa. Entonces es importante entender muy bien toda la cadena de valor y entender muy bien todos los aspectos que engloba el proyecto para luego hacer lo que llamamos esta hoja de financiación y analizar la compatibilidad que hay entre programas. Porque otro punto importante que tenemos que evitar es lo que llamamos en nuestro sector, ¿no?, la doble financiación, que es cuando un mismo gasto recibe fondos de varias fuentes públicas, que esto no se podría. Entonces, bueno, todo este análisis lo hacemos para optimizar las vías de financiación del proyecto. Y yo, ya para terminar, Laura, Natalia, ¿qué consejos son los claves para que una empresa sea capaz de conseguir una subvención que le ayude a desarrollar su proyecto de hidrógeno? Bueno, vamos a hablar de RFNBOs ya que estamos en una fase posterior ya. Pues aquí yo creo que por empezar, si quieres, Natalia, completar, porque además ya han salido algunos puntos clave. Primero, ordenar, pues anticiparse, porque es ver, si bien en la Comisión Europea tenemos bastante visibilidad de las convocatorias, a veces a nivel nacional pues los plazos no son tan claros. Entonces, cuanto antes tengamos, al igual que estoy haciendo mis planes de proyecto, pues tengamos esa hoja de financiación pública clara, con plazos, con qué costes o qué parte del CAPEX, qué parte de los costes operativos los voy a llevar a qué ayuda, es una de las claves, sobre todo para tener éxito, porque luego la convocatoria, sobre todo las nacionales, los plazos son muy exigentes y conviene tener bien armado el proyecto. Sí que se podría presentar una convocatoria y reciclar, entre comillas, para la siguiente, eso se podrá ir viendo, pero todo eso tiene que estar bien planificado desde el principio. Eso yo creo que sería una de las claves para luego tener éxito y no ir perdiendo oportunidades, porque al final las ventanas se van abriendo y cerrando, las convocatorias es así y es muy importante tenerlo planificado. Sí, yo por complementarte, Laura, yo creo que también otro punto clave es estar al tanto, ¿no?, de todas las convocatorias, ayudas, de todo el ecosistema de financiación, estar en contacto con la administración a través de eventos y sobre todo contar con asesoramiento profesional de expertos en financiación. Al final muchas veces las empresas se pueden perder, ¿no?, en este mar de ayudas de financiación, intentar entender la compatibilidad entre una ayuda y otra. Hay ayudas que se pueden igual, podemos igual solicitar una misma ayuda, pero tenemos que evitar la doble financiación. Es muy importante conocer el ecosistema para tener éxito en las convocatorias, dada la alta competitividad que hay y entender muy bien a qué nos enfrentamos. Entonces, y hay un punto también que comentabas, esto al final se rige todo con aspectos regulatorios, tanto los aspectos regulatorios de las propias normativas que hay por encima de las ayudas y que los gobiernos y las empresas a través de las convocatorias tienen que cumplirlas, y toda la regulación del hidrógeno que está llegando. Pues lógicamente al final se traslada a las convocatorias, ya lo vemos, no lo vimos en Pioneros todavía, pero sí lo vimos en el Banco del Hidrógeno con el tema de los actos delegados y demás. Exacto, entender muy bien la regulación y ligarla un poco a todo lo que tiene que ver con la convocatoria. Exacto, y los nuevos cambios que hay. Oye, pues yo creo que una horita de episodio. Laura, Natalia, nos habéis dejado muy claro las convocatorias que hay, las recomendaciones que tenéis y un poco por dónde creéis que van a ir los tiros para los próximos meses. Así que por nuestra parte nada más que decir. No sé si queréis añadir alguna cosa más, pero nosotros nada más que estar agradecidos porque hayáis querido acompañarnos en este episodio. Nada, agradeceros a vosotros vuestro tiempo, que sabéis que somos muy fans de vuestro podcast y muchas gracias a todos.
Gracias a todos. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos tenido el placer de contar con Laura Delgado y Natalia Saiz, de Deloitte, quienes nos han explicado y contado todo lo relativo a las ayudas y subvenciones al sector del hidrógeno renovable, tanto en España como en Europa. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.